cuando nosotros hablamos de nomenclatura, es como un idioma, el cual todos tenemos que conocer para poder entender al recibir una clase de anatomía. Pero ese idioma también lo van a hablar alguien que esté en España, alguien que esté en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Es decir, que es un idioma estandarizado para todos. Y lo que pasa es que a veces nos pueden parecer los términos un poco confusos porque estos términos vienen de otras lenguas, vienen del latín, del italiano, del griego, del alemán, entonces se castellanizaron y por eso nos pueden parecer un poco confusos. Algunos nombres, por ejemplo, son epónimos. ¿Qué es epónimo? Epónimo es aquella parte u objeto que recibe el nombre de quien lo describió o descubrió. En anatomía, por ejemplo, tenemos algunos epónimos, como la trompa de Eustaquio. Y la trompa de Eustaquio, vamos a ver si la encontramos ahora aquí, es una estructura que se encuentra entre el oído y la faringe y tiene forma como de una tuba o de una trompeta y recibe el nombre de trompa de Eustaquio porque quien la describió se llamaba o se apellidaba Eustaquio. Es esta, miren, este paso que está aquí, que tiene forma como de una tuba o de una trompeta, por eso se llama la trompa, y ese es un epónimo, porque la describió Eustaquio. Ahora ya casi no se usan los epónimos. ¿Por qué? Porque sucedía que, por ejemplo, Eustaquio describió esa trompa y la colocó en su libro de texto como la trompa de Eustaquio porque él la vio. Pero pudiera ser, como hace siglos no teníamos esta comunicación que tenemos actualmente, donde nosotros podemos estar en nuestras casas, yo estoy explicando y ustedes están viendo, pudiera ser que años después otro autor pusiera eh, o describiera la misma trompa y ese médico o anatomista fuera de apellido Williams, por ejemplo, y le pusiera la trompa de Williams. Pero en otro lugar, años después, alguien más le pone la trompa de Coronado. Y cuando los anatomistas se reúnen, se dan cuenta que hay muchos nombres para una sola estructura y deciden limpiarla, eliminar los que están repetidos y se empiezan a borrar los epónimos. Por ejemplo, nosotros todavía encontramos la trompa de Eustaquio, la trompa de Falopio en el aparato genital femenino, que son algunos epónimos, pero ahora ya no se usan. A esta trompa también se le llama la trompa faringotimpánica, porque va de la faringe hacia el tímpano. Entonces, vuelvo a comentar que lo que hacemos con la nomenclatura es darle un nombre a cada pieza o a cada parte de la anatomía humana. Y cada nombre debe ser simple. Ya les explicaba yo la trompa faringotimpánica. Simple. Trompa, ¿por qué? Porque tiene forma como de una tuba o de una trompeta. Faringo, porque va de la faringe que está aquí al tímpano que es este. Y por eso recibe ese nombre. También los nombres pueden deberse a la cercanía o a la proximidad de otras estructuras. Por ejemplo, si vemos aquí y ponemos los músculos
Este músculo que está aquí se llama temporal porque está por encima del hueso temporal. Por eso se llama temporal, porque está por encima del hueso temporal. Entonces, por su relación con o algo temporal, si vemos otro músculo, vamos a ver otros músculos. Este músculo se llama fronto-occipital o occipito-frontal porque va de la porción occipital del cráneo hacia la porción frontal, en el hueso frontal. Entonces, por eso dice que también los nombres en la nomenclatura pueden darse por la cercanía que pueda tener. Otros nombres se dan por adjetivos calificativos. Es decir, cuando los adjetivos calificativos, ¿cuáles son? Flaco, gordo, blanco, negro, alto, pequeño. Ese es un adjetivo calificativo. Y en la nomenclatura anatómica podemos usar adjetivos calificativos. Ejemplo de ellos son estos músculos. Este se llama, acá, perdonen, cigomático menor. Es un músculo que va del hueso cigomático malar hacia la boca y cigomático mayor. Quiere decir que utilizamos una palabra, un adjetivo calificativo, porque lo que estamos explicando es que este músculo también parte del hueso cigomático, pero en comparación con el otro que nace del hueso cigomático, uno es mayor que el otro. También se puede dar por su forma. Por ejemplo, el orbicular del ojo, porque tiene forma como de un círculo o de una rueda. El piramidal de la nariz, ¿verdad? O sea, porque tiene forma como de pirámide. Y también tenemos que pensar que cuando la gente describía en la nomenclatura, hacía la comparación con lo que tenía a la vista, a la mano. Si ellos tenían a la vista o a la mano, por ejemplo, era de noche y ellos veían una semiluna, voy a quitar esto, voy a quitar todos estos tendones que ven aquí. Era de noche y veían una semiluna y veían este hueso y le veían forma como de una semiluna, le pusieron al hueso el semilunar. Y miren, si tiene forma como de una semiluna. Por eso se llama el semilunar. O lunatu, se llaman, lunate, se llama en este atlas. Pero, por ejemplo, este hueso que está acá se llama escafoides. Y se llama escafoides porque dice que escafoides o navicular porque tiene forma como de una nave, pero no de una nave espacial, sino cuando hablamos de nave, hablamos de un barco. Yo sinceramente no le veo forma de un barco. Tal vez ustedes si lo ven, pero por eso se llama navicular o escafoides, porque tiene forma como de un barquito, dice. Y así, si nosotros describiéramos
otros huesos, si yo pongo acá este hueso, yo quisiera que ustedes me dijeran forma de qué le ven. ¿Forma de qué le ven ustedes? De mariposa. De mariposa. Ajá, ¿quién más? Dragoncito y mariposa. Mariposa, ¿quién más? ¿Alguien que le vea otra forma? Podría ser también un murciélago. Un murciélago, un elefante. O sea, ya vieron, solo en un hueso encontramos tres diferentes respuestas. Entonces, tenemos, dice a mí, pero esa es mi percepción. A mí me parece que este hueso tuviera forma de un murciélago. ¿Por qué? Porque miren, pues aquí están los dos ojitos, aquí está como el piquito, las patitas, las alas, las orejitas y el cuerpo. Pero también pudiera ser una mariposa. Si ustedes ven este hueso, ¿forma de qué le ven? Para los que son de Oriente. Forma como de qué le verían ustedes a este hueso. No, de vaca. De vaca, ajá, ¿sí? Aquí está la cara, miren el hocico. Aquí está como el cachito. ¿Ya vieron? Entonces depende de lo que nosotros percibamos. Y por eso es que la anatomía, nosotros dependemos de lo que el otro vio, pero lo que el otro vio hace 300, 400 años. Por ejemplo, mucha de la nomenclatura en anatomía es de esta manera. Esta es la bóveda craneana, así se llama, bóveda craneana. Ahí en esa bóveda, cuando ustedes dicen la bóveda del banco, ven alguna película que dice, es que asaltaron la bóveda del banco. ¿Qué hay en el banco? Algo valioso, es un cuarto donde está toda la plata, todas las joyas, todo el dinero. Y en esta bóveda craneana es como una caja o un cuarto. Y es esta estructura que está en el cráneo, que nosotros ya vamos a empezar a estudiar, formada por 8 huesos que yo después se los voy a decir en su momento cuando nos toque la clase. Entonces, esta estructura tiene forma como de un cuarto. Y si ustedes en este momento están en su casa o están en su habitación, en su cuarto, ¿qué hay arriba? Si ustedes miran para arriba, vamos a encontrar un techo. Solo vamos a conectar mi compu, porque a buena hora avisa que se está quedando sin carga. Ahí estamos. Entonces hay un techo. Y en los pies que tienen ustedes, tenemos un suelo. El suelo. Abajo de sus pies está el suelo. ¿Y qué más hay? Paredes, ¿verdad? Muchas de las estructuras que veamos en anatomía, cuando hablamos de nomenclatura, si ustedes hablan de una bóveda, la bóveda craneana, entonces nos tenemos que imaginar como un cuarto sellado. Y en un cuarto, en una habitación, que hay arriba un techo y que hay abajo un suelo y a los lados que hay paredes. Entonces, esto es lo importante cuando hablamos de anatomía. Entonces, no, a muchas estructuras le dieron forma de sol, a otras les dieron forma de hoja. Miren un ejemplo acá. Vamos a poner esta es la laringe.
la laringe está formada por cartílagos. Y este cartílago dice su libro de texto que es el tiroides. Aquí está la glándula tiroides. Y aquí dice que tiene forma como de un escudo. Pero para quien lo describió, para mí, los escudos son como el del Capitán América, ¿verdad? Pero para quien lo describió en esa época, tiene forma como algo que protege, como un escudo. Este se llama el cartílago cricoides y tiene forma como de un anillo que tiene una placa como los de graduación y se llama cricoides. Y este cartílago se llama la epiglotis y la epiglotis dice que tiene forma como de una hoja de un árbol, miren, puede ser, o como la de un calzador con el que uno se mete bien el zapato. De eso dependemos y así hay. Entonces, los nombres en la nomenclatura anatómica se pueden dar por la forma que le vio quien la describió, pero también puede ser por la acción que hace o pueden ser términos combinados. Yo les sonía un ejemplo ahí en el documento. Vamos a poner aquí músculos y vamos a buscar un músculo que se llama digástrico. Vamos a ver si está, aquí está el digástrico. Este es el músculo digástrico. Son términos combinados. Entonces, di es igual a 2 y gastro viene de vientre. Digamos en buen chapín, panza, ¿verdad? Quiere decir que quien lo describió le vio a este músculo que tiene 2. Por eso le puso di. Y gaster o gástrico, porque cuando lo describió le dio una forma semejante al vientre. Como que tuvieran pancita, digamos. Y por eso se llama digástrico. Otros puede ser por su semejanza a algo. Un músculo que está de moda ahora, el deltoides, porque ahí ponen la vacuna, ¿no? Entonces, el músculo deltoides es este. Y deltoides es igual a la letra del alfabeto griego, que es la delta. Oides significa similar. Por eso se llama deltoides, porque quien lo describió le dio forma de una letra delta. Para nosotros que no sabemos este alfabeto, probablemente no nos cuadre. Pero si decimos, es que se parece a la D, entonces sí. Sí, a una D mayúscula de repente se parece. Pero ellos le dieron forma de letra delta. Dijo, por eso le vamos a poner deltoides. Otros nombres
como ya habíamos hablado, puede ser por su lugar de localización. Por ejemplo, este músculo se llama supraespinoso porque está en la fosa supraespinosa del hueso omóplato. Y por eso se llama supraespinoso. Y este que está acá se llama infraespinoso porque está en la fosa infraespinosa. ¿Y quién divide esta estructura? Pues la divide la espina. Así se llama esta estructura, la espina del omóplato. Entonces, esto es una fosa y esto es otra fosa. El músculo se llama supraespinoso porque está en la porción superior de la espina y este se llama infraespinoso porque está en la porción inferior de la espina. Otras estructuras reciben su nombre por la acción que realizan. Veamos una por acá. Vamos a buscar. Vamos a ver si está por acá. No. Necesito uno donde estén. Creo que por acá lo podemos encontrar. No está. Pero les voy a explicar estos. A estos se llaman los serratos. Serratos porque parecen los dientes de una sierra o un serrucho. Y se llama posterior porque está en la parte posterior o parte trasera y hay un anterior y un medio. Y estos músculos se llaman escalenos porque tienen forma como de unas graditas o una escalera. Y por eso le dieron ese nombre. Y hay anterior, medio y posterior. Este se llama pectoral menor porque hay uno más grande que se llama el pectoral mayor y están en el pecho. Entonces quiero conseguir uno que eleva la escápula. Vamos a ver en este atlas. Vamos a ver si aquí conseguimos algunos. Vamos a ver si quitando este, si lo puedo quitar. Oh, no. Me voy a pasar al otro atlas entonces. Puede ser que aquí esté. Necesito un músculo que se llama elevador de la escápula. Voy a regresar a ver el cuerpo. Acá tiene que estar. Este se llama trapecio porque tiene forma como de un trapecio. Por eso le pusieron el trapecio. Y este músculo es el elevador de la escápula. Miren, el que les quería enseñar. ¿Qué hace? Jala. Hace este movimiento hacia arriba de este hueso que se llama la escápula. Entonces se llama el elevador de la escápula o levator de la escápula, porque está jalando, como cuando nosotros decimos, a mí qué me importa, me da igual, subimos los hombros. Y otras estructuras, que casi solo he hablado de músculos, pero otras estructuras reciben su nombre por la forma que les dieron. Ejemplo de ello es este músculo que se llama el pronador redondo. Teres es igual a redondo. ¿Y pronador qué es? Cuando nosotros pedimos, si ustedes le dicen a su papá o a su mamá, dame dinero, necesito, están haciendo el movimiento de pedir, dame, ese movimiento se llama pronar. Y por eso le dieron este nombre al pronador. Le vio forma redonda y por eso le puso el pronador redondo. Sin embargo, hay otro pronador que se llama el pronador cuadrado.
porque hace la misma función, debería estar por aquí. Vamos a quitar esto. Debería estar acá. Aquí está, miren, es este. Lo voy a tratar de acercar más. Es este músculo que está acá. Se llama pronador cuadrado porque hace el movimiento de pronación. ¿Qué es pronación? Pedir, dame. Cuando movemos la mano, la palma de la mano hacia arriba, y cuadrado porque tiene una forma cuadrada. Miren, por eso le pusieron el pronador cuadrado. Eso es la nomenclatura entonces. A otras estructuras, no sé por qué, pero en anatomía casi que todo tiene forma como de cono. Cuando estudiamos los pulmones, no en este semestre, sino en el otro, le vemos que tiene forma, dice que tiene forma como de un cono truncado. ¿Y qué es un cono truncado? Los conos son, para que yo les pongo la idea, como son los que ponen en Metra en las calles, o como los conos de los helados, y truncado quiere decir como que le achataron la punta. No tiene punta, sino como que la achataron. Ese es un cono. O también decimos que las estructuras tienen forma como de un triángulo o de una pirámide. Las pirámides de los mayas que están en Petén, como una pirámide o como un triangulito. Entonces, el pulmón dice que tiene forma como de un cono truncado o como de una pirámide. El corazón tiene forma también como de una pirámide, que es este. Tiene forma como de una pirámide, pero una pirámide que está sobre la punta y que su base está arriba y que descansa sobre su punta. Y este es el corazón, y también decimos que tiene forma como de una pirámide. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario hasta acá? ¿En cuánto tiempo se aprendió todo eso, doctor? Esa es curiosidad mía. ¿De cuál? ¿De los nombres y todo eso? Todo lo que es anatomía humana. Ay, tenemos un año. Pero despacio, esto es, yo sé que a veces puede ser complejo. ¿Alguien más con alguna pregunta? Les voy a poner otro músculo. En el brazo hay dos músculos. Vamos a poner aquí el atlas de los músculos. Tenemos dos músculos que uno se llama el tríceps y uno se llama el bíceps. Vamos a ver, aquí está, bíceps. Bíceps se llama así porque cuando lo describieron para estas estructuras, le vieron que tiene forma como de... Entonces se llama bíceps porque bi es igual a 2, ceps, cabeza. Por eso se llama cabeza. Bíceps, cabeza, dos cabezas. Y hay otro que se llama el tríceps. ¿Por qué? Porque quien lo describió le encontró que tiene forma de cabeza y que son 3 tríceps. Tri es igual a 3, ceps igual a cabeza. Otras estructuras de la anatomía, como les decía,
se asemejan a algunas estructuras. Si yo veo este hueso, que es el húmero, esta estructura también se llama cabeza. Es una parte redondeada y a la estructura que une la cabeza con el hueso se le llama el cuello. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la nomenclatura anatómica que nosotros tenemos que aprender. Y eso va despacio. Entonces, ahora me voy a pasar a otra parte de la charla. Vamos a hablar un poquito de planos o de planimetría anatómica. Cuando hablamos de planimetría anatómica, tenemos que aprender que en anatomía manejamos una posición. La posición del esqueleto o del cuerpo humano siempre va a ser la misma. Vamos a ponerle todos los órganos aquí. Entonces, la posición siempre va a ser la misma. La posición va a ser la siguiente. Eso está en su documento y dice que el cuerpo humano, el esqueleto, lo vamos a considerar siempre de pie, de frente a nosotros, con los miembros superiores próximos al tronco y la palma de las manos vuelta hacia adelante, los miembros inferiores juntos, los dedos gordos de los pies paralelos y hacia adelante. Eso se llama posición anatómica. Quiere decir que siempre que yo vaya a estudiar anatomía y me den un hueso, si yo le quito esto, le quito la piel y yo voy a estudiar los músculos, pero si yo le quito los músculos y voy a estudiar los huesos, al ser humano lo voy a estudiar en esta posición. ¿Y cómo es? De pie, de frente a nosotros, miembros superiores, pendientes es colgando, próximos al tronco, la palma de las manos vuelta hacia adelante, los miembros inferiores juntos, los dedos gordos de los pies paralelos y hacia adelante. Así vamos a estudiar al cuerpo humano. Eso quiere decir que si yo agarro este hueso, que es el húmero, lo voy a ver en una posición anatómica. Así lo voy a tomar. Pero si yo quiero estudiar este hueso que se llama fémur, cuando lo estudio lo veo en una posición anatómica. Quiere decir que no lo voy a estudiar así, ni lo voy a estudiar así, ni lo voy a estudiar de cabeza, sino que siempre lo voy a estudiar en una posición anatómica. Por eso es importante entenderlo. Si yo voy a estudiar los pulmones, entonces los pulmones siempre los voy a ver en una posición anatómica. Vean, ahí están los pulmones y están en una posición anatómica. Por eso es importante saberlo. Entonces, ustedes tienen que aprender cómo es la posición anatómica y ese concepto lo tienen que tener bien aprendido. Lo tienen que saber de esto. ¿Por qué? Porque a continuación yo les voy a hablar de los planos y los ejes. ¿Qué son los planos y los ejes? Yo tengo mi posición anatómica. Probablemente
su papá, su mamá, su hermano sea ingeniero, arquitecto y haga planos, y planos es una serie de líneas que dibujan algo. O ustedes cuando estudiaban en el colegio, pues probablemente les veían planos y los planos eran una serie de líneas para trazar un dibujo. A partir de la posición anatómica, que ya sabemos que es de pie, de frente, cómo van los miembros superiores, cómo van los miembros inferiores, vamos a trazar líneas imaginarias que van a cortar al individuo en varios segmentos. El primer plano que vamos a estudiar es el plano medio o sagital. Perdón que no me sale tan recta la línea a ustedes, pero el mouse no me deja mucho. El primer plano se llama el plano medio o sagital. Eso quiere decir que esta línea imaginaria va a pasar por la mitad de la frente, la mitad de la nariz, la mitad de la boca, la mitad del cuello, la mitad del tórax, la mitad del abdomen, y va a partir al ser humano en dos mitades. Una mitad se va a llamar la mitad derecha y la otra mitad va a ser la mitad izquierda. Pasa por la mitad, divide en dos mitades. Mitad derecha, mitad izquierda. Esto se aplica para cualquier órgano, para cualquier hueso. Siempre en posición anatómica. Si yo vengo y quiero tomar solo el fémur y lo quiero dividir en un plano sagital, le paso una línea por la mitad y voy a dividir el fémur en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿sí? El siguiente plano se llama frontal o coronal. Este va a venir y va a cortar al ser humano en dos mitades también. Se llama coronal porque es el de la corona, donde las mises usan la corona o la coronía. Yo no sé si a ustedes, sus mamás, sus abuelitas, sus papás, pero mi mamá me decía, me tenés hasta la coronía y se tocaba arriba de la frente. Entonces, así me decía mi mamá. Esta región es la coronía, donde las mises llevan su corona. Y a partir de ahí, el punto más alto, se divide al ser humano en dos partes. Este se va a llamar coronal. Coronal. O plano, el anterior era medio sagital. Este es frontal o coronal. ¿Y cómo lo va a dividir? Va a dividir todo lo que está por delante de la línea imaginaria, se va a llamar anterior. Todo lo que está por la línea todo lo que está por detrás de la línea imaginaria se va a llamar posterior. Todo lo que esté por delante de esa línea se va a llamar anterior. Todo lo que esté por detrás de esa línea se va a llamar posterior. Entonces, estas que son las vértebras, vamos a decir que en el plano coronal o frontal son posteriores.
pero nuestra nariz está por delante de la línea media y vamos a decir que es anterior, la boca es anterior, el esternón es anterior y esto es el plano frontal o coronal. El siguiente plano se llama transverso o transversal. Este es el que le digo yo como el del mago que sale en la película o en los programas de televisión. Agarra a su asistente, la mete en una caja y la corta en dos. Este se llama el plano transversal. Divide en dos mitades al cuerpo humano. ¿Cuál es la mitad de uno? El ombligo. Entonces va a dividir al ser humano, si suponemos que por aquí está el ombligo, va a dividir al ser humano en dos mitades. La parte que queda por encima de la línea se va a llamar superior. La parte que queda por abajo de esa línea se va a llamar inferior. Una mitad superior, una mitad inferior. ¿Cómo se llama este? Transverso o transversal. Transverso. Mitad superior y mitad inferior. Cualquier estructura que nosotros estudiemos, entonces podemos dividirla en estos planos. Si yo veo solo mi cráneo, yo podré trazarle una línea acá y sacaré mi plano medio o sagital y dividiré mi cráneo en una parte derecha y en una parte izquierda. Pero si yo le trazo una línea acá, dividiré mi cráneo en una parte superior y una parte inferior. Pero si yo le giro mi cráneo y trazo una línea acá a este nivel donde dice la coronilla, entonces dividiré una parte posterior y una parte anterior. Y así para cualquier estructura. Si nosotros vemos, vamos a ver, no sé, pulmón. Este es pulmón. Posición anatómica de pulmón es esta. Entonces, yo le trazo una línea acá y divido mi pulmón derecho en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Y si yo trazo una línea acá, divido mi pulmón en una parte superior y una parte inferior. Y si realizo un corte a este nivel, entonces dividiré mi pulmón en una parte anterior y una parte posterior, donde están los tres planos. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario hasta acá? Cualquier duda es bienvenida. ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta acá mientras me tomo un trago de té? ¿Todo claro con los planos? Doctor, ¿Qué manda? mire, yo aún no logro entender por qué es necesario tener los planos a la hora de estudiar. Ah, bueno, muy bien. Cuando yo venga y le explique el hueso, vamos a agarrar el fémur. Lo malo es que aquí no lo puedo pintar y no sé por qué. Este es el hueso fémur. Está en una posición anatómica. Entonces yo le voy a decir, en la parte superior del fémur
vamos a encontrar la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico y el trocánter mayor. Entonces, ya utilizamos los planos. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo superior. ¿Y superior de dónde sale? ¿De qué plano? ¿Qué plano me da la parte superior? Del transverso transversal. Si yo le digo en la parte inferior del fémur se encuentran los dos cóndilos. Pero yo puedo venir y decir también, fíjese que hay un cóndilo derecho y uno izquierdo. ¿De dónde sale derecho e izquierdo? Del sagital. Muy bien. Pero yo también le puedo decir, fíjese que en la parte posterior del fémur se encuentra la línea áspera, que es esta. ¿De dónde sale anterior y posterior? Del frontal. Del plano frontal. Por eso es importante saberlo, para que usted haga esa relación. Eso se vuelve mecanizado. Lo que pasa es que ahorita puede ser un poco complejo, pero así con cualquier órgano, con cualquiera que nosotros tengamos, cerebro. Vamos a ver cerebro. Vamos a ver solo cerebro. Entonces, cerebro, nosotros no lo vemos ahorita, pero tiene en la región anterior el lóbulo frontal, pero en la región posterior tiene el lóbulo occipital. Va a contar con dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo. Y en su porción inferior va a estar el tronco encefálico. En la porción superior va a estar formado por el telencéfalo. Entonces, por eso es importante que usted lo pueda integrar a sus conocimientos. Eso es con el tiempo, ¿verdad? O sea, con el caminar de las clases, uno va agarrando esto para poderlo escribir. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Doctor, ¿y usted nos va, por ejemplo, cuando sea un ejercicio, usted va a describir siempre como la definición para saber qué plano hay que hacer? ¿O son los tres que tenemos que aplicar? No, eso yo se los describo. Por ejemplo, cuando les habla del hueso frontal, ¿no? Entonces yo digo, bueno, el hueso frontal es un hueso plano que cuenta de dos porciones, una porción vertical, una porción horizontal, que tiene dos caras, una exocraniana, una endocraniana, y tiene esto, esto y esto y esto, esto. Entonces, eso yo se los explico, esa es mi chance, explicarles hueso por hueso, ¿verdad? Por ejemplo, no esta semana que viene, sino la próxima, vamos a hablar de 4 huesos: frontal, esenoides, etmoides y occipital, creo yo. No estoy seguro. Entonces, yo se los tengo que explicar y bueno, entonces yo les voy a decir, mire, en el borde superior, borde superior, quiere decir que está en la parte superior. Entonces, si tiene borde superior, ha de tener un borde inferior. O la escotadura etmoidal, que así se llama esta escotadura o esta estructura, está en la parte inferior del hueso. Si usted va a leer a su libro que así dice, entonces dice, bueno, la escotadura etmoidal, nomenclatura anatómica. Escotadura es un corte, como que le hubieran sacado un hoyo o le hubieran cortado una parte al hueso. Escotadura. Etmoidal. Viene del hueso etmoides. Ahí el hueso etmoides está por aquí. Entonces esta es la escotadura. Está en la parte inferior. Eso yo se los voy a explicar después. Lento. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Bien. Si tienen dudas, me preguntan. Para eso estoy.
Ahora vamos a hablar un poquito de los términos o accidentes anatómicos, también se llama, o términos que son los términos que utilizamos en anatomía, son términos de relación y comparación. Les hablaba al principio de la charla que los términos de relación y comparación son, por ejemplo, adjetivos calificativos. De adjetivos calificativos que es bueno, malo, ¿verdad? Grande, pequeño, blanco, negro, gordo, flaco. Esos son adjetivos que me califican. Y en anatomía utilizamos esos adjetivos. Por ejemplo, el término proximal. Cuando hablamos de alguna región proximal, quiere decir que la estructura de la cual hablamos está más cerca de la cabeza o del origen. Esta es la cabeza del húmero y la cabeza del húmero está más cerca del origen del hueso o de la cabeza. A eso significa proximal. Y otro término que utilizamos es distal. ¿Distal qué significa? Que está más cerca del suelo o de los pies. ¿Y todo tiene proximal y distal, doctor? Sí, todo tiene proximal y distal. O también distal es más alejado del punto de origen. Este es el hueso húmero y su origen está acá. Esta porción del hueso está más alejada del origen. Pero si nosotros queremos ver este huesito que se llama la tibia también tiene una porción proximal, que es esta, y una porción distal, que es esta. La porción proximal, esta región, aunque nos parezca lejos, está más cerca de la cabeza. Y esta región está más cerca de los pies o más lejana al origen del hueso. Pero mire, y con los dedos de los pies también. Sí, si vemos un dedo del pie, vemos esta porción está más cerca de la cabeza y esta está más cerca o más distal del origen. Ese es proximal y distal. Las siguientes pares de palabras se llaman medial y lateral o externo e interno. Entonces tenemos que tener nuestro esqueleto y le vamos a dibujar una línea aquí. La línea media, que es la del plano medio o sagital. Entonces vamos a dibujar la línea que pasa por una línea que pasa por la mitad. Perdón que me salió torcida, pero es que yo perdí trocitos 1. Entonces, como no gané trocitos 1 cuando estaba en kinder, no pude pasar a dibujando. Número 1. Entonces, por eso me salen mal los dibujos. Hacemos una línea media y todo lo que esté más cerca a la línea media se le va a llamar medial o interno. Todo lo que esté más lejano a esa línea media se le va a llamar lateral o externo. Lateral y externo es lo mismo. Entonces, Doctor, ¿qué manda? disculpe, ¿cómo dijo que se iba a llamar la que esté más cerca? Medial. Medial. Ah, gracias. Aquí no sé si puede ver las letras. ¿Las puede ver? Sí, hasta ahorita me di cuenta, gracias. Ajá. Entonces,
Aquí tenemos estos que se ven como más grisáceos, son los cartílagos esternocostales. Son los que unen las costillas con el esternón. Estos cartílagos están lejos o están cerca de la línea media. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está cerca? Entonces se van a llamar medial. Estos están mediales o internos. Pero, por ejemplo, este hueso que se llama húmero está lejos o está cerca de la línea media. ¿Está más lejos o más cerca? ¿Qué está más lejos? ¿El cartílago o el hueso húmero que está aquí? El hueso húmero está más El hueso está más lejos, entonces va a ser lateral o externo. Estas líneas nosotros las podemos aplicar en cada segmento y en cada hueso. Si yo vengo y agarro mi cráneo y al cráneo le vamos a poner cara, yo pudiera venir y dibujar una línea que pase por el centro y las orejas del muñeco, ¿qué son? ¿Son mediales o son laterales? ¿Qué creen ustedes? Aquí está la línea media. ¿Qué creen ustedes? lateral. Son laterales porque están más lejos. Pero los ojos, ¿qué son? Medial. Son mediales o internos. La nariz, medial o interno. Pero si yo quisiera ser más específico, pudiera hacer una línea solo del ojo. Vamos a ver si puedo jalar solo el ojo. Pero yo pudiera hacer una línea solo del ojo aquí, miren. No me salió recta, ya les expliqué por qué. Y todo lo que estuviera más cerca de la línea se va a llamar medial. Todo lo que esté más alejado, lateral. Y así puedo seguir haciendo líneas en todos los huesos, en todos los órganos, y esos son los conceptos de lateral y de medial. Luego, hay otros términos, como por ejemplo, rostral, que está en el rostro o en el pico. Entonces, rostral quiere decir que está en el rostro o en la cara. El término cefálico. Cefálico significa que la estructura está cerca de la cabeza. Este va muy relacionado con proximal y distal, porque podríamos decir, la extremidad cefálica del húmero o la extremidad proximal del húmero. Es que está cerca de la cabeza. Quiere decir que el fémur también tiene una porción proximal o que está más cerca de la cabeza. Sí, que es esta en el fémur, perdón. Y entonces tenemos cefálico, que también puede llamarse superior, ubicado hacia la cabeza, o podálico o inferior, ubicado hacia el suelo, o bien hacia los pies. Anterior, ya lo habíamos visto, anterior es todo lo que pase por delante de la línea del plano frontal o coronal, se va a llamar anterior. Si nosotros ponemos aquí otra vez al muñeco, ¿qué es anterior? Acá. Anterior van a estar los ojos,
la nariz, la boca. ¿Y qué es posterior? Aquí hay un hueso que se llama el hueso occipital. Y ese hueso occipital, si ustedes se tocan en este momento, van a sentir como un burrunche ahí, aquí atrás. Aquí, miren. Y eso se llama la protuberancia occipital externa. Y la protuberancia occipital externa es posterior. Tu hueso occipital es posterior. ¿Qué otra estructura es posterior? Veamos acá. Ahora vamos a hacer con el tórax. Este es el tórax. Veamos el corazón. ¿Y el corazón qué va a ser? Anterior. Miren, aquí está. Y la columna. Esta es la columna vertebral. Esta va a ser posterior. Adelante y atrás también podríamos hacer en comparación con estos términos. Otro término es superficial y profundo. Si nosotros ponemos aquí al atlas, vamos a ver que lo más superficial que tenemos, que es la piel. Ahí está la piel, lo más superficial. Y luego va a venir en capas. Yo voy a quitar acá. Y vamos a ver que hay otro nivel donde se encuentran los músculos. Pectoral mayor, pectoral menor. Lo voy a disecar. Siguen los músculos. Pectoral menor. Me van a quedar las costillas, están más profundas. Si yo vengo y quito las costillas y quito los músculos, me van a quedar los músculos intercostales. Y acá voy a quitar otra costilla. Quito otra costilla. Ya se encuentra más profundamente el pulmón. Pero si yo quito el pulmón, más profundamente vamos a encontrar otras estructuras. Por ejemplo, la columna vertebral. Eso significa plano superficial y plano profundo. Bueno, también hay derecho o izquierdo, que ya habíamos hablado. Apical significa, veamos pulmón, y pulmón tiene forma como de una pirámide. Apical quiere decir que tiene un pico o un vértice. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene forma como de pirámide o como de un triángulo y tiene un pico o vértice. Y basal es la base de esa pirámide o de ese triángulo. Hay algunas estructuras en anatomía en la cual para dirigirnos a la descripción decimos, es su porción basal, es de la base. Cuando hablamos de basal, quiere decir, automáticamente tiene forma como de un triángulo o de una pirámide. Su superficie apical o vértice tiene forma como de un triángulo porque tiene una punta. No importa que la punta, cuando la describan, dice que está como achatada. Y eso es. Ahora, la última parte de la clase es decirles que el sistema esquelético pues tiene aproximadamente entre 200
203, dicen algunos libros, otros libros dicen que tiene 210, otros que tiene 207 huesos, y que esos huesos es nada más que las articulaciones, el esqueleto son las articulaciones de cada de estos huesos que forman segmentos. La otra semana yo les voy a explicar la clasificación de los huesos, y eso va a ser nuestro tema. Entonces, yo me quedo por acá. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues con mucho gusto yo estoy para escucharles. ¿Alguna duda, pregunta, Doctor. comentario? Sí, dígame. Disculpe, es conforme a la plataforma Canvas. Dice que yo intenté abrir YouTube y Drive, pero no me aparece nada, me aparece error. ¿Solo a usted o a los demás le has pasado? Y los A mí demás no también se me dieran pasa. cuenta, pero no han podido bajar el documento. No, es que sale error.